Gracias por esperarnos, gracias, de verdad. Estábamos, Cristian, analizando en el bloque pasado, ¿cierto?, el tema de la acusación constitucional, algo que marcó un poco la agenda comunicacional de lo que ocurrió en este escenario social, ¿cierto?, en función del estallido, en función del despertar de Chile. Claro. Y de las cosas que han venido sucediendo desde el punto de vista de las estrategias políticas. Uno de los argumentos que pude escuchar entre los senadores, independientemente del partido al cual representen, dice relación con que aquí la grave crisis, porque todo se trata de enfocar en el orden público. Entonces hay un sector que quiere que efectivamente primero haya orden público para después buscar soluciones. En circunstancias que no más que el eslogan, sino que lo que dice la gente, que no, a propósito de cómo se generó este estallido, no son 30 pesos, sino que son 30 años de abuso. Claro. Entonces da la sensación también de que no habiendo ningún movimiento que extremice, ¿cierto?, o que extreme, perdón, su postura, haya conseguido algo, da la sensación que esto probablemente no estaríamos conversando de esto si hubiésemos seguido en función de esta normalidad. Entonces, cuando se habla del orden público, se pretende llegar a esa normalidad previa al estallido, que en definitiva era una normalidad anormal, ¿cierto? Mira, a ver, el decir de que primero hay que tener orden público para que después nos concentremos en trabajar las medidas de solución es no entender nada de lo que pasó, porque tuvimos 30 años de orden público y nunca se trabajó en esas medidas de solución. Entonces, y de normalidad, supuestamente. Por eso, entonces la gente ya está aburrida de esa normalidad. Si esa normalidad no le favorece, no a todos por lo menos. Esa normalidad significa que cada vez que hay una demanda social, queda ahogada por una serie de otras demandas mayores, de intereses económicos superiores, de intereses políticos distintos a los de los propios de la sociedad, de esta relación incestuosa entre la política y el dinero. Entonces terminan las demandas sociales reales de la gente más necesitada postergadas. Entonces el estallido social ocurre a raíz de eso. Por lo tanto, no podemos pensar en que si les volvemos a instaurar el orden público, esa gente va a tener la confianza en que la sociedad va a tramitar soluciones para ello. Entonces, tenemos un problema de confianza, y la confianza radica justamente que un sector mayoritario de la población, en un orden distinto, el que vivimos durante 30 años para atrás, no quedó tan satisfecha. Entonces, entendiendo que, claro, hay que proteger la integridad de las personas, hay que tratar de volver a la cotidianidad y que sea, no sé, pues medianamente tranquilo todos los días, la jornada, ¿cierto? Y claro, diferenciar también de que el acto vandálico, la destrucción, el saqueo no corresponde. Pero no podemos colocar eso como objetivo primero para después trabajar en las medidas de solución de las demandas sociales. Son cosas que tienen que ir en paralelo. Fíjate que haciendo esta indagación, esta investigación histórica de lo que significa la acusación constitucional, y tomando en consideración, ¿cierto?, uno de los elementos, ¿cierto?, de la perspectiva con la cual puede analizarse la acusación constitucional. Ya dijimos que está el elemento histórico, que lo desarrollamos un poco, el dogmático, y fíjate que dentro del elemento o de la perspectiva dogmática encontramos las causales que generan, ¿cierto?, o motivan la acusación constitucional, las que están enunciadas en la Constitución. Claro, las causales, y dentro de las causales el eje central, ¿cierto?, de la causal de la acusación constitucional es la protección de la confianza pública depositada en algunas autoridades estatales más importantes, las más relevantes, las que evidentemente se encargan de gestionar, y según la Constitución, como hemos analizado en otros programas, ¿cierto?, la gestión. Y por eso es que probablemente nos enfocamos tanto, ¿cierto?, en hablar de los anuncios del gobierno, porque efectivamente la gestión le corresponde al gobierno, a quien dirige, ¿cierto?, el país. Y por eso entonces de que el bien jurídico protegido frente a una acusación constitucional es esa confianza. La confianza de la que tú hablabas hace un rato, ¿cierto? La confianza pública, la fe pública, que en alguna mente también la tratamos en nuestro programa, Cristian. Claro, pues si una autoridad hace con el cargo lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque total es autoridad, justamente para eso se hizo la acusación constitucional, pues, para prevenir el poder exorbitante del Ejecutivo, para limitarlo y justamente para destituirlo cuando no corresponda, cuando haya un abuso. Entonces hay que entender que
que esta cuestión mirada desde el punto de vista jurisdiccional o jurídico, esto no es un tribunal, porque si la autoridad hubiese cometido algún delito estaría siendo sentenciada y condenada por ese delito, cuestión que el Senado no puede hacer y cuestión que la Cámara de Diputados menos. Entonces hay que entender que eso es solamente un tribunal político, y aquí lo que faltó en ese tribunal político, yo insisto, es una estrategia detrás para contar bien los votos con los que se tiene, si no es tirarse el agua a la piscina en un vacío prácticamente suicida. Y sí, yo creo que las explicaciones no las vamos a encontrar, porque yo dudo que los parlamentarios den explicaciones respecto a los que no fueron a votar, o los que votaron de tal o cual forma, o los que se abstuvieron. Esa explicación no la olvídese la gente que la va a recibir, porque históricamente como se ha acostumbrado a desenvolver, digamos, los parlamentarios, salvo evidentemente que la gente empiece a exigir con más ahínco que trabajo lo que están haciendo efectivamente los parlamentarios. Sí, porque va a pasar a ser parte probablemente del baúl de los recuerdos, lo que fue este proceso, la gente que no participó, que hay un sector que le adjudica una tremenda responsabilidad respecto al resultado, en fin. Sí, pero aquí hay que tener algo, mira, una cosa es que las funas y las agresiones, eso no ayudan en nada, como con lo que le pasó a Gabriel Boric un tiempo atrás, sí, esa cuestión no ayuda. Tú lo decía también la senadora Goich en su argumentación, ella decía de que ella está por vivir en un país donde efectivamente no es posible que nosotros salgamos a la calle y tengamos el temor, ¿cierto?, a tener que ser funados, no por la funa que sea propiamente tal, porque tú puedes ser funado en las redes sociales. Claro, pero ese ámbito de respeto tiene que recuperarse. Más bien a través de la agresión con la cual se está actuando para funar. Claro, ese ánimo de respeto tiene que recuperarse. Pero también es cierto que igual uno quisiera recibir la cuenta de por qué las cosas se hacen como se hacen, pues, y además, yo insisto, si el parlamentario a veces toma decisiones, no lo digo por este caso particular, sino por muchos otros, donde uno no sabe en realidad qué intereses son los que está obedeciendo, donde uno quisiera que hubiese mayor participación de la gente, y por eso que este modelo de representación está agotado, porque la gente quiere tener más incidencia en forma directa en ciertas cuestiones que son más relevantes. Y ahí, perdona, Cristian, y ahí tiene y ahí adquiere relevancia entonces el significado que tiene el cambio constitucional. Claro, pues, más que lo simbólico que signifique que sea una constitución de Pinochet, aun cuando haya sido firmada después por Ricardo Lagos, las modificaciones que ha tenido, por el presidente Lagos, las modificaciones que ha tenido. Yo creo que ahí un poco redunda lo relevante que tiene el tema del cambio constitucional. Claro, y para colmo, el tema que los parlamentarios no tienen el contrapeso de la ciudadanía de poder ser destituidos. Entonces, la ciudadanía no es un mandato revocable, claro, es irrevocable. Y es interesante entonces ahí discutir si efectivamente nosotros tenemos que regirnos a través de un régimen presidencial, si pueden o no existir, o deben o no existir, debe existir un sistema bicameral, ¿cierto?, que sea, claro, y si el gobierno sea representativo probablemente de la ciudadanía en este sistema. Claro, pero yo siempre he escuchado mucho el argumento del bicameral, unicameral, y yo creo que la cuestión no va por ahí. Para mí, honestamente, si es que el gobierno y la administración van a estar en manos de una sola persona, eso es lo que me preocupa. Para mí el ideal es que el gobierno esté en manos de una persona y la administración en manos de otra, para que haya esa disolución también, esa separación un poco más de poder. Bueno, el origen de las crisis, y en especial cuando uno analiza un poco los argumentos que se ven como desde afuera nos ven a nosotros, el origen de la crisis tiene que ver precisamente con esta crisis de representatividad que se genera en el Congreso, el encapsulamiento de nuestros políticos, su relación con la clase económica, ¿cierto?, y la mala política generada, ¿cierto?, el concepto de mala política, porque el pueblo no siente los beneficios, a propósito de los monopolios, a propósito de cierto de cómo se generaron algunas campañas donde vemos que una persona es transversal a todo un eje, a todo un eje político independientemente del color que sea. Entonces, están todas al final. Están todas, ¿te fijas? Entonces, esa mala política es la que termina generando el daño irreparable, encuentro yo, en la representación política que tienen nuestros políticos, valga la redundancia, y la forma en cómo esto se ve verificado en las encuestas. Sí, ahora también hay que ver algo, que el hecho de que seamos opositores políticos no nos convierte en enemigos. O sea, hay que tener también ese cierto respeto cívico. Puede haber perfectamente una amistad cívica,
pero eso no significa que uno va a ser indulgente contra cualquier cosa. Puede haber oposición, lo mismo que también van a haber alianzas por una cuestión de conveniencia muchas veces, pero va a seguir existiendo, claro, pero la gente tiene una mala percepción y un mal concepto muchas veces que quiere prácticamente un paladín de la justicia que esté por destruir y ser enemigo de medio mundo, y esa no es la forma. Una de las cosas que decíamos en el programa pasado, me parece que precisamente a propósito de esta crisis de representatividad, la mala política en el nivel del Congreso, esta figura presidencialista con amplios poderes que tiene, cierto, según como lo establece nuestra propia Constitución, va generando, cierto, de que la gente se vaya también separando un poco de esta representación que generan nuestros políticos y vaya tolerando, cierto, la figura unipersonal de esta persona que de alguna otra forma va a aparecer y nos va a resolver los problemas. El paladín. Y ahí estamos en el límite y empezamos a cruzar este delgado límite que tiene que ver con el populismo, que lo conversamos en el programa pasado. ¿Recuerdas, Cristian? Claro que sí, pues sí, este es el gran peligro de no entender lo que te estaba diciendo, y qué bueno que lo vuelves tú a insistir, porque no se trata de ser opositores políticos sin ser sinónimo en el fondo de ser enemigos. Y violentistas. Hay que tener acuerdo. Habrán cosas en las que hay que llegar a acuerdo, porque no porque el otro dé una idea y porque la dio el otro yo me voy a negar. Pues. Si es una buena idea, ¿por qué no hacerla? Ahora, hay cuestiones donde nunca vamos a llegar a acuerdo, pero podemos tener consenso para ir matizando, para colocar gradualidad en las cosas. Entonces hay que aprender a tener un mayor diálogo y a un mayor consenso, y entender de que el hecho de discrepar no significa que uno sea una persona problemática. Sí, está bien discrepar, pero una vez que se cerró una conversación, no volvamos sobre lo mismo, pues, sino eternamente seguir trancado ahí. Pues. Si ya hicimos una reforma tributaria, ¿por qué tratar de deshacerla? Ejemplo de lo que terminó pasando. Si dijimos que íbamos a hacer un cambio constitucional y no se logró hacer, ¿por qué no seguir avanzando en ello? Ejemplo de lo que está pasando. Entonces, esa tosudez de que ahora que yo tengo el poder circunstancial, vamos a ir para el lado que yo quiero y voy a tirar el carro todo lo que pueda para este lado, está provocando esta crisis. Sí, esto fue lo que le pasó a Piñera. Y esto también el gobierno de la presidenta Bachelet, hubo frases emblemáticas, la rechoscadora. No ayudan en nada, Ahora, claro, el sentido y el camino era para allá, pero hay mucha gente que no ayuda a este con sus discursos temerarios. Sí, quisiera, o me gustaría, Cristian, que pudiéramos... Que a propósito fue uno de los mismos que no fue a votar ahora, ¿no? ¿Qué? El que hizo el mensaje de la roscadora. ¿No fue el senador Quintana? Ah, correcto. Quintana sí, fue, sí. El que no fue a votar fue el senador Quinteros. Sí, Quinteros, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y el senador Quintana es el presidente de la Cámara Alta, del Senado. Bueno, pero ahí está el tema de los acuerdos políticos, te fijas, y esa cosa rara que dice la gente, cómo se criticó tanto su frase y ahora está ahí. Bueno, y su frase ha sido muy usada además. Exactamente, usada y reutilizada. Antes de finalizar el programa, quisiera invitarte, Cristiana, que conversemos muy brevemente, porque se nos está agotando el tiempo. Con relación a algo, hablábamos también al inicio, ¿cierto? Al derecho de propiedad, y que tiene que ver principalmente con el tema del agua. Tú decías algo que encuentro yo asertivo, fíjate, cuando uno analiza el derecho de propiedad que está consagrado, ¿cierto?, como una libertad en la Constitución Política, en el artículo 19, normalmente lo asocia a la propiedad privada, ¿no? Claro, pero el 1924 habla de todo. De hecho, yo les invito a leer el 1924 y no lean del 1 al 8, lean del 9 en adelante, lo inciso, y se dan cuenta de todo lo que el Estado tiene. Exactamente. Principalmente en temas de subsuelo. Subsuelo, minerales. Exacto. Entonces, de repente, claro, se habla de nacionalizar, pero dicen, perdón, si eso ya está en la Constitución, eso es del Estado. Esto está entregado por otras cuestiones con concesiones, con explotaciones, con contratos, todo lo que se quiera. Pero los minerales que están en el territorio son del Estado. Claro, y ahí opera entonces la lógica de la autonomía de la voluntad para resolver problemas contractuales, ¿cierto?, entre estas empresas que vienen, explotan nuestros recursos y probablemente... Claro, entonces por eso la explicación de la gente es,
oiga, yo usted no nombré como representante, no para que esté firmando contratos para entregar los recursos de todos. Claro. Entonces, es el mal ejercicio de la política. Y por eso que esta facultad exorbitante del presidente de la República es tan cuestionable. Sí, a propósito de lo mismo, fíjate, y en función del derecho de propiedad, uno de los anuncios de la semana o de los días previos a este programa tiene que ver con el tema de la sequía. Y hay otro problema más. sí, pero el presidente Piñera hablaba que estamos en presencia de un terremoto silencioso. Yo solamente quisiera contextualizar un poco este pequeño diálogo que vamos a tener, recordando algunas cosas. Cuando se votó la posibilidad, El cambio del Código de Agua. exactamente, cuando se votó la posibilidad de discutir respecto de declarar el agua como un bien nacional de uso público, 24 senadores votaron en contra. Eso significa que en 2 años más recién se va a poder volver a instalar, ¿cierto?, la idea ¿Discutirlo o no? de discutirlo para ver, ¿cierto?, efectivamente, en función de esta discusión, termina en una modificación, como tú bien dices, del Código de Agua. Pero el presidente Piñera, ¿cierto?, en su anuncio, y las críticas que se le hacen a este anuncio, dicen más bien que más que una propuesta es, valga esta redundancia, un anuncio, ¿cierto? Habla de que va a generar un plan, ¿cierto? Y que se va a basar en 3 ejes. Dice: garantizar a todos la seguridad del abastecimiento del agua, asegurar la calidad del agua y mejorar el marco legal y la institucionalidad pública en materia de agua. Habla que dice que el plan se va a fundamentar, ¿cierto?, en un proceso de planificación, va a tomar, ¿cierto?, como un eje relevante la urgencia que tiene tratar este tema, la eficacia que tiene referirse a esto principalmente, y ampliar la participación a la ciudadanía. Pero esto es como un gran... Sí, es un gran anuncio. Un gran cartel, ¿te fijas? Sí, es la idea. Falta aterrizarla harto, Mucho, creo yo, pero mucho. la idea, y aparte que son palabras bien ambiguas, porque ¿quién no va a querer un aseguramiento del agua? Claro. ¿Quién no va a querer calidad del agua? ¿Y quién no va a querer una mejor institucionalidad para respecto del tratamiento del agua? Evidentemente, esas son cosas que todos quisieran, pero no hemos entrado todavía en la polémica y en la cuestión más de detalle de ver si es que efectivamente se van a permitir esta acaparación de los derechos de aprovechamiento de agua, si es que los montos de las patentes pagadas por derechos de aprovechamiento de agua van a subir o no, si es que, no sé, otras instituciones pueden tener derechos de aprovechamiento de agua, como los gobiernos regionales, por ejemplo. Fíjate que el presidente en su anuncio decía de que este es un problema de Estado, más que un problema de un gobierno determinado, ¿cierto? Y él llamaba, ¿cierto?, a unar voluntades para darle esto el sentido de urgencia que merece. Por eso que yo quise contextualizar previamente con respecto a cómo se generó la votación. Sí. Entonces, si queremos... Es que no había agua en la piscina en esa época para votar de otra forma. Todavía no se hacía el clic de que Chile había cambiado. Ahora cambió. Bueno, habrá que esperar. Seguramente Piñera no va a alcanzar a hacer mucho, más allá de tirar un par de planes, pero es una conversación larga y que también seguramente va a entrar dentro del tema de la constitución política, porque de repente es bueno pegarse una buena ley a la constitución política actual. Y yo insisto, hay cosas que, dependiendo a veces la doctrina, no lo que está escrito en la constitución, la doctrina, los jueces, los abogados, en general las personas, las empresas, los particulares, el mismo las radios, las conversaciones, los diálogos que se generan, un enfoque u otro enfoque, pero el derecho de propiedad no es el derecho de propiedad privada. Ahí está el derecho de propiedad en el 1924 y el Estado tiene mucha propiedad. El sagrado ídolo de la propiedad, según como lo definen algunos, el sagrado ídolo de la propiedad, que pareciera que es intocable, ¿no? Y hay un poco bien, perdón, Cristian, y ahí un poco viene también la crisis, o se fundamenta un poco también la crisis en función de este derecho, de esta libertad de propiedad, que hice relación con cuando analizábamos en algún momento el programa, ¿cierto?, la clase política, la clase de gobierno, la clase ejecutiva, ¿cierto?, y la clase económica. Ahora mira, eso, hablar del soberbio ídolo, del sagrado ídolo de la propiedad, fíjate, es correcto, no es porque menor. De hecho, en esta discusión de las pensiones, claro, uno ya está escuchando la propaganda de la asociación de AFP que dicen que este 6% adicional no va a ser heredable.
¿Y cómo no puede ser heredable? Dicen. Claro, y que lo escucha así a primera vista parece algo casi expropiatorio. Claro. Pero contextualicemos, pues si el 6% el trabajador no lo pone, pues, ¿por qué tiene que ser de él entonces? Ese 6% lo pone el empleador. Y va justamente a una cuestión que es solidaria. Y si va a ser solidaria, ¿por qué tendría que ser heredable? Entonces, los mensajes que se colocan muchas veces para defender exacerbadamente la propiedad privada son contradictorios respecto a los fines del bien público. Entonces, no confundamos. En el caso del agua, hay que revisar realmente. Estamos todos de acuerdo que hay crisis, hay una serie de cuestiones más, pero también es cierto de que un programa de esta naturaleza se va a demorar años sin implementarse para tener finalmente un cuerpo normativo adecuado. Y por otro lado, en el tema de pensiones, no hay que olvidarse de que las cotizaciones adicionales de cargo del empleador no son del trabajador, por lo tanto, ¿cómo van a ser heredables? Sí. Entonces se da el mensaje equivocado. Sí, fíjate que volviendo al tema del agua y relacionando con el tema del derecho de propiedad, el presidente decía que vivíamos en un Chile donde el agua no era un problema, ¿cierto? Pero está visto de que es un tremendo problema porque los embalses están en un tercio respecto de su valor histórico. Entonces, claro, cuando tenemos esa dificultad, o sea, el problema no es que esté para la generación que venga, el problema con respecto al agua es para nosotros. Esto está más cercano de lo que se cree. Sí, está más cercano. Así como está tan cercano el tema del populismo, desde el punto de vista del análisis político que podemos hacer, está también muy cercano lo grave que significa, cierto, la urgencia que tiene que ver con discutir estos temas. Y ya hemos visto, cierto, que en el Congreso parece que no pasó esto como si fuese una cosa más nomás. Ahora, bueno, a Chile se le olvida rápido cómo supera las crisis, pues si no nos olvidemos que por ahí por el año 84, 85, 86 la televisión terminaba a las 10 de la noche y las luces se apagaban a las 12 porque había un problema de crisis energética y donde la energía eléctrica en su mayoría era generada por embalse. Entonces, claro, hubo un tremendo plan ahí de contingencia y bueno, superamos esa crisis en su momento y volvemos a estar en las mismas. Entonces, hay un tema de conciencia también que desarrollar, del consumo personal, de cuánto consume cada persona, pero también hay un tema de fondo aquí y ver cómo vamos a arreglar este problema de aquí para el futuro, porque primero, en algún rato lo vamos a tener nuestra generación, sí. Pero en lo futuro, si es que no se hacen las inversiones adecuadas, si no se hace la regulación adecuada, también vamos a tener problemas para el futuro, porque el agua no solamente se ocupa en el consumo humano, que es lo que menos se ocupa realmente. Exactamente. También está la agricultura, la minería, la generación de energía eléctrica, la industria, la fabricación de prendas de vestir. Claro. Hay una serie de cosas más donde se ocupa. O sea, cuando se hace el análisis y el estudio de cuánta agua se ocupa, no solamente tiene que ver con el consumo humano, con el consumo que podamos generar nosotros, sino que también con el consumo en la industria principalmente. Bien, hemos tratado de abarcar en este programa hechos que han ocurrido, cierto, en los últimos días, la semana pasada, que tienen que ver con la acusación constitucional y este anuncio del presidente Piñera que hizo relación con este terremoto silencioso que tiene que ver con la crisis de agua. Amigos, esto es escenario social. Fíjense que en algún momento nosotros hablamos de que estamos en presencia de ciudadanos que viven la ciudadanía de manera distinta, y la viven de manera distinta porque efectivamente tienen acceso a la información, y eso le da empoderamiento, y el que tenga acceso a la información y que les dé empoderamiento también le da espacios de libertad, ¿cierto? Y en la libertad es donde efectivamente se generan los espacios para las manifestaciones de voluntad. Sí. Entonces el llamado efectivamente entonces tiene que ver con que la libertad no necesariamente está asociada a determinados derechos, como el de propiedad, por ejemplo. Como el de propiedad, no, sino que otras cuestiones más. A otras cuestiones sí. valóricas importantes, sí. Y desde lo valórico también es que nosotros queremos entregar, y desde el objetivo, herramientas para que nuestra comunidad, nuestra gente, las personas que nos escuchan puedan tomar buenas decisiones. 30 segundos, amigos, para despedirse. Sí, bueno, la riqueza no es solo material, hay una riqueza intelectual, una riqueza, no sé, de la cultura, ¿cierto?, de las tradiciones, pero también hay una riqueza moral. Entonces, todas estas conversaciones ayudan mucho a eso, y claro, la gente a lo mejor podrá matizar un poco y en alguna medida inclinarse más a una postura u otra, pero hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones son absolutamente sentimentales.
no se toman con la razón. Este debate justamente es para poder aportar ideas a la razón, y la gente tomará la información o no la tomará. La decisión que en función de la autonomía, claro, de la voluntad, les gobierne en su momento. Yo creo que efectivamente estamos haciendo un buen esfuerzo, Cristian. Llevamos casi 2 meses de trabajo, ¿cierto? Y este ha sido, creo yo, un buen esfuerzo para entregar herramientas a nuestra gente. Gracias por acompañarnos. Este escenario social, Cristian, nos vemos en el próximo programa. Esperemos que esté nuestro amigo Alfredo Fonseca Mijovilovich también acompañándonos. Un abrazo a todos, nos vemos. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.